Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Me alegra saludarles. Vamos a ver hoy los delitos contra la libertad individual, o por lo menos vamos a empezar a verlos. Los delitos contra la libertad individual que aparecen a partir del artículo 201 de nuestro Código Penal. Antes de ver el primer delito contra la libertad individual, que es el delito de secuestro, quisiera que veamos la Constitución Política, si la tienen a la mano, y veamos el artículo 4 de la Constitución Política. Ese artículo establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Les menciono esto porque en este primer párrafo nosotros encontramos el concepto de dignidad, que fue algo que vimos en la última clase cuando estudiamos los delitos contra el honor y que decíamos que el honor es como la dignidad, que es el derecho de las personas a ser respetadas. Entonces, este artículo 4 reconoce la dignidad de las personas en igualdad para todas las personas. Sigue diciendo el artículo, el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces, este artículo se refiere a la dignidad que tiene que ver con lo que ya vimos, que es los delitos contra el honor. Luego, el artículo 6 de la misma Constitución Política se refiere a la libertad de las personas. Si alguien me hace favor de leer el artículo 6, si me hacen favor. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada, con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias. Y luego podemos ver ya en nuestro Código Penal que los delitos contra la libertad individual inician en el artículo 201, que es el delito de plagio o secuestro. Lógicamente aquí, jóvenes, el bien jurídico tutelado es la libertad de las personas, la libertad de la persona. Es un bien jurídico tutelado muy importante. Creo que particularmente la vida, la integridad de la persona, la dignidad, la libertad, son bienes jurídicos inherentes al ser humano, apegados a la calidad de seres humanos como bienes jurídicos personalísimos y cuya afectación, pues en muchos casos no solo arrastra a la víctima directa, que es la persona que sufre de esa detención ilegal, por ejemplo, sino también a sus familias. Veamos entonces el primer delito que aparece contra la libertad individual, que es el delito de plagio o secuestro, contenido en el artículo 201 del Código Penal. Les rogaría si uno de ustedes me hace favor de leer el artículo 201. Artículo 201. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar,
Se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Se adiciona un párrafo al artículo 201 por el artículo 24 del decreto número 17 de 2009, el cual queda así. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de él o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Se adiciona el artículo 201 bis por el artículo 2 del decreto número 4895 y se reforma según decreto número 5895, el cual queda así. Artículo 201 bis. Comete el delito de tortura quien por orden con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona, o por ese medio a otras personas. Muy bien, muy Igualmente, bien. Solo perdone, ok, solo perdone. Si me permite, bueno, primero muchas gracias y luego solo denme que les haga algunas valoraciones sobre el plagio secuestro. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a ver. Veamos primero los elementos del plagio secuestro. En esta diapositiva aparece como número 1 la privación de libertad de una persona. 2, la intención de lograr rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Y es independiente el tiempo que dure la privación de la libertad. Bueno, lo primero es que recuérdense que hay delitos instantáneos y delitos permanentes. Delitos instantáneos dijimos que eran, por ejemplo, el homicidio, porque el bien jurídico tutelado se agota o se acaba o se termina cuando se consuma el delito. ¿Cuándo se consuma el delito de homicidio? Cuando se mata a una persona. Pues cuando se consuma el delito se acaba el bien jurídico tutelado porque no se puede matar a una persona y que siga habiendo vida, sino se mata a una persona y se acabó la vida. Entonces ahí queda consumado el delito y se acaba el bien jurídico tutelado. Ese es un delito instantáneo. Y es diferente al delito de secuestro, porque el delito de secuestro, ¿en qué momento queda consumado el delito de secuestro? Bueno, cuando se retiene a la víctima y se pide el rescate. Ahí queda consumado. Pero la persona puede permanecer secuestrada un día después, un mes después, un año después, que el bien jurídico tutelado sigue existiendo, que es la libertad de la persona, es el bien jurídico tutelado. Y se sigue lesionando el bien jurídico tutelado. Aunque ya se haya consumado, se puede seguir vulnerando el bien jurídico tutelado un año más, cualquier cantidad de tiempo, porque no se agota. Esos son delitos permanentes. No son instantáneos, sino que son permanentes. ¿Por qué? Porque mientras no se libere a la persona, permanentemente se sigue lesionando el bien jurídico tutelado
qué es la libertad. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo, que el delito de plagio o secuestro es exactamente retener la libertad de una persona para obtener canje o rescate, pedir dinero, pues. Ya vamos a ver más adelante que hay otros tipos penales en donde a una persona se le puede privar de su libertad. Bueno, puede ser que se le prive su libertad para que preste sus servicios al sujeto activo. Ese es un sometimiento a servidumbre. Puede ser que se le restrinja la libertad a una persona con fines sexuales. Eso es otra cosa. Pero en el delito de secuestro, la característica del secuestro es que se le retiene la libertad a una persona, se le quita la libertad a una persona para obtener rescate por su libertad, obtener dinero a cambio de su libertad o bien canje de personas o cualquier decisión contraria a su voluntad. Esa es la naturaleza esencial del secuestro, el canje o rescate. Como ustedes pueden apreciar, el legislador estimó que este es un delito grave y que sí lo es, por supuesto, porque creo que el delito de secuestro particularmente no solo provoca un enorme sufrimiento en la víctima, sino en su familia. Pues uno suele imaginarse la retención de un ser querido y luego saber que se pide un rescate para su liberación sin saber en dónde está la persona querida, el familiar, sin saber cuál es su condición y en dónde se le tiene y en qué circunstancias. Bueno, es un enorme sufrimiento para el secuestrado y para la familia. Entonces el legislador trata de recoger ese reproche social por ese delito y le fija una pena alta a quien cometa este delito de 25 a 50 años, pero ustedes van a ver cómo hay otras particularidades en este artículo, en este tipo penal, que hacen ver, sí, la voluntad del legislador de sancionar fuertemente a quienes participen en la comisión de este delito. Entonces, hay algunos aspectos que llaman la atención de este artículo. No sé si alguno de ustedes me podría decir si hay algo que les parezca particular en este artículo, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas Fíjese que yo noches. solo quisiera consultarle. Ujú. Ahí le escribí por chat, pero mira, la pregunta es como si el artículo decía que no le podía reducir la pena por este delito, ¿verdad? Ujú. En este caso no aplicaría la retroactividad de la ley, ¿no? Bueno, uno de los aspectos que llama la atención de este artículo es precisamente lo que usted está diciendo. Vea el último párrafo, la última línea del primer párrafo. Dice, en este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. O sea, no hay atenuantes. En este caso no se aplica ninguna circunstancia atenuante. Vea lo que dice, lo que usted mencionaba ahorita, en el tercer párrafo. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concederse rebaja de pena por ninguna causa. No se les puede conceder rebaja de pena por ninguna causa. Y luego la última línea del último párrafo dice, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Entonces, aquí se recoge parte de lo que yo les decía, cuando el legislador trata de reprochar este delito de manera severa, en este caso no aplicando atenuantes, en este caso no aplicando ninguna rebaja de pena, y no hay retroactividad. Y no hay retroactividad porque lo que el legislador prevé aquí es que todas esas circunstancias queden sancionadas fuertemente. Y por eso toma esa decisión de política criminal el legislador de señalar que no hay rebaja en esos delitos, que no hay atenuantes y no puede haber retroactividad
En el caso, pues, digamos, de estos atenuantes, pues en cualquier otro caso podría haber, es un tema constitucional. La retroactividad se va a aplicar siempre que favorezca al reo, ustedes lo saben. Pero en este caso concreto de las penas no, los atenuantes tampoco, porque el legislador expresamente dice que no pueden haber atenuantes para este delito. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención de este artículo, jóvenes? Tal vez esas circunstancias de que no se apreciará ninguna circunstancia atenuante es porque a este delito sí se le aplicaba expresamente la pena de muerte, aunque después se reformó que era inconstitucional esa frase y por el Pacto de San José ya no se aplica. ¿Será también por eso, para validar lo grave de la situación? Bueno, yo creo que si como vamos a ver otros aspectos de este mismo artículo, ustedes van a ver cómo en realidad el legislador trata de sancionar fuertemente a quienes participan en este delito. A mi juicio comete algunos errores técnicos el legislador, incluso al comparar dos categorías de participación, como lo es la complicidad y el encubrimiento que vamos a ver en un momento. Pero yo más creo que obedece a sí la intención del legislador de sancionar fuertemente el delito. Por supuesto que al ya no poderse aplicar la pena de muerte, tratan de cerrar cualquier posibilidad de participación en este delito fijando penas altas. Por ejemplo, al cómplice le fijan una pena de 20 a 40 años, casi la misma pena del autor, pero es por eso. Y podría tener alguna relación con lo que usted dice al haberse suprimido la pena de muerte para este delito. ¿Qué otra cosa les llama la atención del artículo? Que además de la condena en años, también hay una multa en dinero. Correcto, hay una multa de 50 a 100 mil quetzales y yo les agregaría dos cosas más. Fíjense cómo la primera línea del artículo dice a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro. Entonces aquí el legislador expresamente se refiere a esas dos formas de autoría, la autoría material o la autoría intelectual. Bueno, todos los delitos pueden haber autores materiales e intelectuales y no todos los delitos comienzan diciendo los autores materiales o intelectuales, sino tendría que decir en todos. O sea que aquí, aunque no dijera autores materiales e intelectuales, pues ya se sabe por las reglas de la participación de la parte general de nuestro código que a los autores materiales o intelectuales se les aplica la misma pena. Pero aquí el legislador lo dejó expresamente indicado. Al decir a los autores materiales o intelectuales de plagio o secuestro, pues se les aplica la pena. Luego, otra cosa que también ya les mencioné un poco hace unos minutos, es el segundo párrafo del artículo, cuando dice a los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Fíjense, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Esto plantea la posibilidad de que a un encubridor se le fije una pena de 40 años y a un cómplice una pena de 20, lo cual sería antitécnico y no debiera ocurrir eso, pero sí puede ocurrir porque así lo dejó el legislador. El juez que a un encubridor le fije 40 años no está fuera de la ley, y el juez que a un cómplice de secuestro le fije 20 años no está fuera de la ley, porque esos son los límites que tiene este tipo penal. Pero el tema es que lleva a un error técnico absurdo, porque el legislador señala que los cómplices o encubridores, en todo caso debe haber dicho cómplices y encubridores, porque aquí cómplices y encubridores pareciera que se cree que es lo mismo, y no es lo mismo. Y el legislador dice los cómplices o encubridores. En todo caso, si hubiera dicho y encubridores, igualmente hubiera estado malo. Pero los cómplices o, pues además confunden esas dos instituciones. Pero así está la ley. Pero así está la ley. El tema es que como nosotros estamos estudiando Derecho Penal y como la mayor parte de ustedes ya aprobó su curso de Derecho Penal 1 y
ya recibieron, digamos, un reforzamiento con el licenciado Castillo hablando sobre la participación en el delito. Ustedes deberían saber de qué estoy hablando yo. Y de lo que estoy hablando es de dos categorías que son cómplices o encubridores, que aquí el legislador lo ve como similares. Pero yo quisiera preguntarle si alguno de ustedes me hace el favor de decirme cuál es la diferencia entre el cómplice y el encubridor. Si me hacen favor. Licenciado, que el cómplice participe en el delito y el encubridor que no participe, pero que sepa qué es lo que, o sea, el delito que se está cometiendo, pero que no haga nada o no denuncie al respecto, pienso yo. Muy bien, bastante bien, bastante bien. ¿Alguien más quiere decirme algo al respecto? Sí, que el cómplice participa en un primer acto, digamos, participando del hecho, y el encubridor puede ser que se entere después, pero igual sigue apoyando el delito que se cometió. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en realidad lo que dijeron las dos compañeras es correcto, es correcto. Solo subrayemos algo que se mencionó ahorita de último, que me parece importante. Licenciado, también podría ser cuando se ponga en riesgo. Cuando se ponga en riesgo. Bueno, vamos a ver, déjenme que les explique, déjenme que les explique. Veamos, pues veamos. No son lo mismo. Para principiar, no son lo mismo. Ciertamente, como dijeron las compañeras, los cómplices ayudan a cometer el delito. Los cómplices ayudan a cometer el delito. El encubridor no participa en el delito de secuestro. Y es más como se afirmó de último al decir que el encubridor se entera después de cometido el delito, no antes, sino después de cometido el delito. Puede ser que él haya ocultado al secuestrador, haya ocultado el dinero del rescate o haya ocultado cualquier prueba del delito, pero no participó en el delito de secuestro. El cómplice sí, el cómplice ayuda. Entonces, resulta contradictorio que alguien que no participó en el delito, que sería el encubridor, pueda ser condenado a 40 años y alguien que sí ayudó a cometer el delito, que es el cómplice, sea condenado a 20. Entonces, esa es una contradicción que encierra este párrafo por falta de técnica legislativa al confundir la complicidad con el encubrimiento. Y permitiría entonces que un juez le fije una pena más alta a alguien que no participó en el delito que a alguien que sí participó en el delito, porque el tipo penal lo permite, porque la forma en que está planteado lo permite. Entonces, cómplices son los que ayudan a cometer el delito. Encubridor no participa en el delito, sino aparece después de cometido el delito y lo que hace es ocultar información acerca del delito. ¿Qué es lo que refleja este artículo? Que el legislador quiso dejar cubiertas cualquier forma de participación, cualquier forma de actuar, y por considerar que era un delito grave, les fijó casi la misma pena a todos, con un reproche que es lógico por la gravedad de este delito y el sufrimiento que lleva no solo para la víctima, sino para los familiares de la víctima, pero comete errores técnicos al no tener claridad de qué es una cosa y qué es otra. Pero nosotros sí tenemos que tener claridad por lo menos de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo y los errores que puede tener esto y cómo alguien en un caso puede alegar que un encubridor debe tener una pena más baja, la más baja de lo que aparece aquí, porque técnicamente no participa en el secuestro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta. ¿También estas penas aplican también para esos secuestros expresos que le llaman ahora, de que
de que se llevan a la persona en su mismo vehículo, hacen que saque dinero y después lo sueltan, ¿va? O que hay una persona que va caminando y lo meten al carro, también hacen que vaya a sacar dinero a algún cajero y lo sueltan a las 2 horas o a la hora, no sé cuánto tiempo, pero son los secuestros express que le llaman, ¿verdad? Pero ¿será que también se aplican estas penas que están aquí? ¿O es otro delito? No. Fíjese que hablamos de eso precisamente lo que usted menciona ahorita en la otra clase. Hablábamos de los secuestros express precisamente porque, digamos, cuando yo les digo que el delito es permanente y que el delito se consuma desde el momento que se le retiene la libertad a la persona y luego se trata de obtener rescate o dinero a cambio de su libertad, ya no importa cuánto tiempo dure la persona detenida. Miren lo que dice el numeral tercero de esta diapositiva. Es independiente el tiempo que dure la privación de la libertad de la persona. Entonces, aunque sea un secuestro express, aunque dure un día o unas horas el secuestro, siempre es secuestro. Siempre que sea con la intención de obtener dinero, pues, canje o rescate. Y ya es independiente. El delito se consuma en ese momento y aunque el delito se mantenga consumado durante un año, porque un año retuvieron a la persona, igual va a ser el mismo delito de secuestro. Ya el juez podrá fijarle menos o más pena, pues ya serán las consideraciones del juez dentro de los límites que señala el tipo penal, pero el delito es el mismo, aunque sea un secuestro express. Como en este caso no se pide un rescate, sino que hacen que la persona saque dinero, ¿va? Bueno, pero igual, porque digamos, ¿cuál es la intención? Fíjese que ve el numeral segundo. Primero es privación de libertad de una persona y luego en el numeral segundo, intención de lograr rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, que sería el caso de esa decisión de que pues saque dinero de su cuenta o de su cajero, el cajero automático, y que saque dinero para entregárselos. Es una decisión en contra de la voluntad. Ahora, si la persona tiene voluntad de darle su dinero y lo hace, entonces no estamos hablando de secuestro. No importa, porque vea que no dice solo lograr el rescate de la familia, sino dice o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. ¿Cuál es la característica del secuestro ahí? Que se le retuvo en su libertad. Se está afectando su libertad. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero. Entonces, no importa que sea de un día o de menos tiempo o que sea de 6 meses. El delito es el mismo. Licenciado, buenas noches. Licenciado, gracias. Bueno, para servirle. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Con una consulta, ¿el canje Bien. puede ser por cualquier cosa o específicamente de algo? No, el tipo penal no requiere, digamos, algo en específico. El tipo penal dice a los autores materiales o intelectuales de plazo de secuestro con el propósito de lograr rescate, canje de personas, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, comete el delito de secuestro. El legislador deja amplio, digamos, porque dice o con cualquier otro propósito similar o igual. O sea, el legislador deja amplio, digamos, la posibilidad de que sea con cualquier otra intención, digamos, con cualquier otra intención. Siempre que se actúe dolosamente, siempre que se prive la libertad de la persona y siempre que exista, digamos, esa intención de no darle su libertad hasta que no ceda en lo que están pidiendo. Doctor, buenas noches. Disculpe la Buenas noches. pregunta. ¿Sí? ¿El canje de personas a qué se refiere? Disculpe. Por ejemplo, a que liberen a una persona que se encuentra detenida. Por Pues ejemplo, como un intercambio, algo así. como un intercambio, que liberen a una persona que se encuentra detenida, que es Muchísimas tratar de forzar. Supóngase que han habido casos en donde toman pobladores, pueden tomar una estación de policía y tienen ahí a 3, 4 policías y no los liberan hasta que no liberen a una persona que capturó a la policía unas horas antes, por ejemplo.
Ese es un canje de personas, ¿verdad? Y los están secuestrando, los policías ahí los están secuestrando. Licenciado, y por ejemplo, cuando es así, cuando hay una trifulca, viene y agarra a esos policías, hagamos de cuenta ese ejemplo, y bueno, y hacen el canje de la persona, porque se ha visto aquí en Guatemala de que agarran a un supuesto secuestrador o extorsionista, y los pobladores lo quieren linchar, pero vienen y quieren a la fuerza agarrar a esa persona que está ya detenida, los policías ya lo tienen, y entonces secuestran a las personas, a los policías, por cambio de este supuesto. Entonces, bueno, llega a un acuerdo de que realmente no se puede dar, ¿verdad? Porque realmente no lo permite la ley, porque llegan refuerzos de otros policías y pues ya no dan al supuesto malhechor. Pero sí hubo secuestro, porque los pobladores no quisieron dejar ir a los policías. Entonces, ahí cómo se puede, pues, castigar o poner una pena, Lick. Bueno, mire, usted tiene razón. No, el caso que usted menciona es un buen caso, es un buen ejemplo. Pues habrían otros, ¿va usted? Habrían otros, digamos, sindicalistas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que han cerrado un hospital por unas horas para no dejar que salga ningún médico, ningún funcionario, hasta no lograr un objetivo. Digamos, en centros educativos, en la propia universidad, por ejemplo. O sea, sí han habido casos, digamos, ¿verdad? No poco. Le cuento, sí. Porque fíjese que unos compañeros fueron a fiscalizar cuando estuvo este problema, bueno, entonces ya sigue, ¿verdad? Lo de Nahualá. Sí. Entonces, los detuvieron con unos policías, bueno, se resguardaron los compañeros en una estación, y los policías también se resguardaron porque toda la trifulca pues quería pues no acariciarlos, ¿verdad? Sino los querían golpear y mal, ¿verdad? Porque ya encalorada la situación, pues ya no miran quién las debe, sino quién las paga. Exactamente. Entonces, incluso una compañera estaba embarazada. Uh-huh. Y pues ella pues se puso bien mala, la golpearon, pero los encerraron en esa estación y no se pudieron salir. Hasta que llegaron otras entidades, el Ministerio es Derechos Humanos, llegó el Ejército, llegó más policías para poder sacarlos. Pero, por ejemplo, ahí también creo que hacen daño psicológico, aparte daño físico en el secuestro. Entonces, le comento esto porque realmente pasó y lo pude, pues, no ver específicamente dónde estaban, pero sí contaron y en la noticia salió. Entonces, ¿cómo se puede estipular una pena para estas personas que actuaron? Porque ahí violentaron el derecho de libertad, y también hubieron golpes físicos y también psicológicos porque los amenazaron hasta de muerte. No, es que usted tiene toda la razón. Yo les voy a decir rápido. Un ejemplo. Hace 20 años, más o menos 20 años, en la Universidad de San Carlos se establecieron las pruebas de ubicación. Las pruebas de ubicación fueron las que ustedes mismos realizaron para entrar a la universidad, que son las pruebas de conocimientos básicos y las pruebas de conocimientos específicos. Antes no existían esas pruebas. Bueno, aquí no vamos a hablar ahorita si estuvo bien que se haya establecido el procedimiento de ingreso a la universidad o si estuvo mal, eso es otra cosa. Lo cierto es que hace 20 años
se encerró por varias horas, por bastante tiempo, a autoridades de la universidad por un día, o más o menos, unas 18 horas, hasta que acudieron los derechos humanos, básicamente a acordar una mesa de diálogo a cambio de que se liberara a las autoridades que estaban retenidas. Ahí era obligar a tomar una decisión, de formar una mesa de diálogo, y si no, no había libertad, porque eran las 5 de la mañana y nadie podía moverse del lugar porque estaban retenidos por jóvenes que consideraban que instaurar ese procedimiento de ubicación y de ingreso a la universidad era violar, digamos, los derechos a la educación. Bueno, el mismo caso que usted menciona, donde se detiene a unas personas en su libertad a cambio de obtener algo. Entonces, en realidad, sí hay casos en donde se priva de la libertad por unas horas o por cierto tiempo a ciudadanos, y luego, por ser un tema muchas veces político, o muchas veces, digamos, como usted lo menciona, en el caso de que se esté tratando de obtener que les entreguen a un posible secuestrador, a un posible ladrón, porque lo quieren linchar, y entonces intervienen los derechos humanos y la autoridad llega a un acuerdo en donde se forma una mesa de diálogo, y regularmente parte de ese acuerdo es que no hayan represalias en contra de las personas que limitaron la libertad de otros. Eso ha ocurrido y ha sido una forma de que los derechos humanos han intervenido para tratar de evitar una tragedia, evitar delitos y evitar que se procese a los que han limitado en la libertad. Eso que usted menciona es real, y yo le menciono otro caso pues similar al que usted indica. ¿Oye? Okay, entonces, gracias. Sí, para servirles. Entonces, fuera de estos casos, digamos, en donde intervienen temas políticos, intervienen derechos humanos, intervienen para llegar a un acuerdo y evitar una tragedia, pues cualquier otro caso de secuestro o plagio tiene que ver con que se le prive la libertad a una persona a cambio de un rescate, de obligarlo a que haga lo que no quiere. Tienen los secuestros express, también son secuestros y tienen la misma pena. Bueno, dicho esto, yo quisiera hacerles una pregunta que se las he hecho en las otras dos clases y quisiera consultárselos a ustedes. Digamos, si cuatro personas vigilan a una víctima, a qué hora sale de su trabajo, a qué horas va al supermercado, a qué hora sale del supermercado, a qué hora va a recoger a sus niños a la estación de buses. 4 personas lo vigilan para secuestrarlo. Y en uno de los días que ellos deciden, le quitan la libertad y lo meten a un vehículo, y se van en 2 vehículos huyendo y lo llevan a una casa en donde hay otras 4 personas que se van a encargar de cuidar que no se fugue y de darle sus alimentos, por supuesto. Y entonces ya no son 4 primeros, sino ya son 8 con los 4 que lo están cuidando en la casa. Y luego hay otros 2 que son los que van a negociar el rescate, son los que van a pedir el rescate a la familia y van a tratar de obtener el dinero del rescate. Entonces, en total son 10 personas. ¿Qué grados de participación tienen esas 10 personas, jóvenes? ¿Qué grados de participación tienen? Cómplices. Autores y cómplices. Cómplices todos, cómplices. Las personas que cuidan y las personas que negocian son cómplices, y las otras personas que que ejecutaron el secuestro son los titulares, los ejecutores del delito. Autores, dice usted, autores. Autores materiales. ¿Quiénes? Los 4 que estaban vigilando a las personas y que los llevaron contra su voluntad a la casa donde usted dice, y los otros que estaban en la casa, cómplices. O podrían ser autores todos.
Perdone, repítame. ¿Sí podrían ser autores todos? Sí. Para Dime. mí, los primeros 4, los que vigilaban, son autores materiales y los otros 6 son autores intelectuales. Muy bien, muy bien. Va. Déjenme si quieren que yo les explique algo de esto. Déjenme que yo les explique algo de esto. Primero, no pueden ser todos cómplices porque no pueden haber cómplices sin autores. Entonces, el cómplice, recuérdense que es el que ayuda a otro a que cometa el delito. Entonces, ustedes no pueden decir que todos son cómplices y que ninguno es autor porque no hay complicidad sin autoría. No hay complicidad sin autoría. El cómplice es el que ayuda a otro a cometer el delito. Entonces, siempre que hay cómplices es porque hay autores. No pueden ser todos cómplices. En este caso concreto, si ustedes ven los elementos del delito, dice privación de la libertad de una persona, intención de lograr rescate o canje, y es independiente del tiempo que dure la privación de la libertad. Los 10 son autores. Los 10 son autores. Porque cada uno de ellos realizó una parte del delito. Cada uno de ellos realizó elementos que ustedes tienen ahí anotados. Miren, unos le privaron de su libertad, otros lo cuidaron, otros pidieron el canje o el dinero, el rescate. Lo que pasa es que se dividieron realizar el delito. Son coautores. Los 10 son coautores. ¿Y qué pena tienen los coautores? La misma de los autores. Entonces los 10 son autores. Cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo en cometer un delito doloso, son coautores y se convierten en autores, los 2, en este caso los 10. Aunque ustedes piensen, digamos que uno solo ayudaron a dar la comida, sí, pero no solo a dar la comida, sino también a que no se les fugara. Entonces lo tenían secuestrado. Y que otros solo negociaron el rescate, pero no lo tuvieron secuestrado. Ah, no, pero sí sabían que otros lo tenían secuestrado, si no, no les pagaban nada del rescate. Ellos sabían que habían otros que tenían que encargarse de no liberarlos, porque si no, no tenía sentido que pidieran el rescate. Entonces se dividieron los 10 la comisión del delito y entre los 10 lo cometieron. Cada uno sabía, aunque no se conozcan, aunque no se conocieran, cada uno sabía que había otro que estaba realizando otra parte del delito. Entonces, cada uno, pónganse a pensar en otro caso, pónganse a pensar en un asalto a una agencia bancaria. Unos se quedan cuidando el vehículo, otros tienen encañonados a los guardias, otros desconectan la alarma de la agencia bancaria y otros se meten con los maletines a la caja fuerte a recoger el dinero. Pero el que está en el vehículo no puede decir yo no hice nada de eso, yo solo manejé un vehículo. Así, solo manejó un vehículo, pero sabía lo que estaban haciendo los otros. Y se dividieron el trabajo o se dividieron la ejecución del acto criminal. Entonces todos participan de la misma manera, solo que se dividen porque no puede hacerlo uno solo. Uno solo no puede llevar el vehículo, controlar a los guardias, quitar la alarma y llevarse el dinero. Son coautores, tanto en el caso de estos 10 secuestradores como en el caso de que les estoy mencionando del asalto a la agencia bancaria. Lo único es que se dividen el trabajo. Digamos, no pueden pensar ustedes, es que uno solo estaba dando la comida o uno solo estaba negociando, porque todos también dirían, es que uno solo estaba en el carro cuidando el vehículo para que no se lo robaran. No, él sabía lo que estaban haciendo. Todos son coautores y se les fija la misma pena que a los autores. Licenciado, entonces un cómplice también siempre va a ser coautor. Disculpe, perdona la pregunta, si es tonta, pero o sea que un cómplice siempre va a ser coautor también, porque está cometiendo una parte o cómo. No, su pregunta no es tonta, para nada, no. Pero digamos, un cómplice no puede ser autor. O es cómplice o es autor. Le voy a dar un ejemplo. Alguien quiere matar a otro y dice, yo estoy cansado de este, lo voy a matar. Préstame tu pistola que hoy sí lo mato. Y entonces el otro le presta la pistola. El que prestó la pistola, el que prestó el arma, ¿qué es? Cómplice. Y el otro que mata al fulano, ¿qué es? Autor de homicidio. Uno es cómplice de homicidio, el otro es autor de homicidio. ¿Y qué importancia tiene saber si es cómplice o autor? Que la pena es diferente. La pena para el cómplice es más baja, por supuesto.
¿Y por qué el que prestó la pistola solo es cómplice? ¿Por qué no es autor? Porque él no lo mató. Porque fíjese que aunque hubiera prestado el arma de fuego, el otro que recibió el arma, al final era el que decidía si el delito se consumaba o no. Porque él pudo haber recibido el arma para matar, pero se arrepintió y ya no mató. Entonces ya no hubo delito, ni hubo cómplice, ni hubo autor. Pero el cómplice solo ayuda. Entonces, el cómplice no es lo mismo que el autor. El cómplice solo ayuda a cometer el delito. Licenciado, por Gracias, ejemplo, licenciado. en el caso que usted había puesto de donde secuestraban a la persona, por ejemplo, si alguien solo digamos, 2 personas se hubieran encargado de estarle avisando a los que iban a cometer el acto de secuestrarlo, por ejemplo, monitorearlo, ver su rutina y todo, pero ellos solo avisan, no intervienen directamente en el acto delictivo. Ellos serían cómplices, ¿verdad? O no pueden Bueno, ser actores. lo que pasa es que ahí usted ya me cambia, digamos, el esquema, digamos. Si usted me está hablando de alguien que solo pasa información, es cómplice. Exactamente como usted está diciendo. Exactamente como usted está diciendo. Es lo mismo que el guardia el guardia de la agencia bancaria que les dio información en donde estaba el botón para desconectar la alarma de la agencia. Entonces, esos que pasan información pueden ser solo cómplices, exactamente. Licenciado, Por ejemplo, sigue como el ejemplo que usted dijo del banco, si alguien prestara el auto, entonces él sería cómplice. No, depende, si lo prestas y sabe para qué es. Si alguien presta el auto y si sabe para qué es, si lo presta sin saber, no comete ningún delito. Si lo presta porque sabe que van a cometer delito, es cómplice, exactamente. Es lo mismo que el que presta el arma de fuego. Gracias, licenciado. Yo le quiero preguntar casi lo mismo, pero en este caso, en el caso que usted planteó, en que alguien prestara su casa, pero no supiera para qué la quieren, como un día de campo, más o menos. Ahí sería cómplice. No, permítame. Usted me está diciendo que alguien prestó la casa, pero no sabía para qué la iban a usar. Ajá, que dijeran, por ejemplo, para un día de campo. Sí, vaya. Y solo dígame algo. ¿Le parecería justo que a esa persona la castiguen como cómplice con una pena altísima por haber prestado su casa y lo engañaron porque no sabían para qué era? ¿Le parecería justo? No. No, es que no es cómplice. Entonces, es que no es cómplice. Porque cuando yo le dije que el que prestó el arma de fuego, recuérdense que yo les dije, el otro dijo, mira, estoy cansado, voy a matar a este fulano y si lo mato, préstame tu arma. Ya sabía para qué era el arma. Exactamente. Gracias, licenciada. Para servirle. Pero aquí en Guatemala sí hay gente condenada por prestar cosas. Mire, los que han prestado la cuenta bancaria. Yo tuve conocimiento del caso de una persona que a su suegra le prestó la cuenta. Le dijo, mire, me van a mandar un dinerito, me hace favor, préstame su número de cuenta. Y sí, dijo el señor y lo prestó y está preso. Bueno, lo que pasa es que, digamos, en un delito de secuestro, digamos, o en un delito de enriquecimiento ilícito, o en un delito de lavado de dinero, le dice, mire, préstame la cuenta. Lo que pasa es que el que presta la cuenta, pues, primero se está cometiendo un grave error, porque las cuentas no son para prestarlas. Y segundo, no sabe cuál es la procedencia del dinero. Y mientras se averigua la procedencia del dinero, claro que se va a la cárcel y lo procesan. Ya esa persona tendría que demostrar que lo hizo de buena fe, que era su yerno y que jamás se imaginó que era un dinero proveniente de un secuestro. Pero mientras tanto está detenida, pues, mientras se le procesa. La defensa iba a descansar en demostrar que esa persona prestó la cuenta de buena fe sin saber para lo que se iba a usar, de dónde venía ese dinero. Y el Ministerio Público, la acusación va a tratar de descansar en demostrar que esa suegra sí sabía de dónde venía el dinero y que también es secuestradora. O es cómplice, pues, o es cómplice. Pero por eso le digo, no se puede excluir que se le procese ni que se le detenga, porque hay que esclarecer qué fue lo que pasó. Porque es su cuenta. En este caso, la señora sí se la llevaron presa porque era la extorsionista. Bueno. Y el señor está preso por cómplice.
Sí, por eso, pero ese ya es otro caso diferente, digamos. Yo digo que también depende de la argumentación de la defensa, ¿verdad, Lidia? Que puedan Claro. comprobar su buena voluntad. Claro que sí, claro que también depende de eso, claro que sí. Lick, Muy bien. Dígame. Yo tengo una duda. En el caso de prestar un arma de fuego, ¿no sería para algo diferente? Porque, o sea, prestar un arma de fuego no se presta como prestar un martillo, pues. Sino Por que un supuesto. arma de fuego no tiene mayor uso que no sea ese, pues. Por supuesto, pero digamos, usted no puede suponer que si alguien le presta un arma de fuego, bueno, usted igual se comete un delito, pues, que es prestar el arma de fuego va a ser un delito. Prestárselo a alguien que no tiene ni licencia ni nada, va a ser un delito. Pero no el delito de complicidad de homicidio, si no sabe para qué es. Si el otro le dice para qué es lo que quiere hacer y aún así le presta el arma de fuego, lo hace cómplice del homicidio. Yo entiendo lo que usted me dice, que el otro no, usted está pensando, el otro no va a prestar el arma de fuego solo para cargarla y lucirla. Bueno, pero podría darse un caso que sí. Sí, yo lo daba en ese sentido. Y no podría usted, digamos, prejuzgar que este que prestó el arma de fuego ya sabía que iba a matar a alguien. No podría prejuzgar eso ni condenarlo por eso. Si la persona ya sabía, sí es cómplice directamente. Ok, gracias. Muy bien, para servirle. Bueno, entonces ahora veamos el artículo de tortura. En el artículo 201 bis, si me hacen favor. Lick, disculpe, antes de que Dígame. pasen al siguiente, con una última consulta. Entonces, en el caso de esto del plagio, la mayoría de los que intervienen y tienen contacto con las personas retenidas contra su voluntad, entonces se podría decir que son autores materiales. Sí, si participaron en cualquier forma. En cualquier forma que hayan participado, son autores materiales. Una vez hayan tenido contacto o no con las personas detenidas, ¿verdad? En contra de su voluntad. Sí, pero no solo piense usted en el contacto, sino piense en qué tipo de acción, qué tipo de contacto tuvo, qué tipo de acción tuvo. ¿Ah? Entonces, sí tiene que ver lo que usted dice, la mayoría van a ser autores que tuvo contacto, pero hay que ver siempre qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, veamos ahora el artículo 201 bis, si me hacen favor de leerlo. Artículo 201 bis. Tortura. Adicionado por artículo 1 del decreto 5895 del Congreso de la República. Comete el delito de tortura quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o, por este medio, a otras personas. Igualmente, comete el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Ver sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 17 de julio de 2012, expediente 1822-2011. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Veamos los elementos del delito de tortura. 1. Acción intencional que provoca sufrimiento o dolor físico o mental. 2. Que la acción sea efectuada por orden o aceptación de autoridades del Estado. Cuando el artículo dice aquiescencia, se refiere pues con aceptación, con consentimiento. 3. Que se ejecute con la intención de obtener información o confesión de la víctima a interrogar. Lo cometen autoridades del Estado
y también lo comete cualquier integrante de un grupo terrorista, insurgente o subversivo. ¿En qué consiste entonces la tortura, jóvenes? Consiste en provocar sufrimiento a otra persona para que confiese algo. Bueno, como en la Edad Media o épocas antiguas, en donde se torturaba a las personas para que confesaran, y una vez obtenían la confesión, les aplicaban la pena de muerte. Entonces, pues casi los mataban del sufrimiento, y para liberarse del sufrimiento, la persona confesaba y de todos modos le aplicaban la pena de muerte por haber confesado. Entonces, eso es lo que se castiga en este delito, torturar, que es aplicar cualquier violencia física o mental sobre otra persona para obtener una confesión. ¿Qué provoca entonces hoy en día una acción de estas, una tortura? Provoca en primer lugar que se comete el delito de tortura, y miren la pena alta que tiene, 25 a 30 años. Y en segundo lugar, que no tiene ningún valor la confesión que se obtiene a través de tortura. No tiene ningún valor de prueba. Cuando ustedes vean su curso de Derecho Procesal Penal u otros cursos de Derecho Procesal, van a ver que uno de los requisitos para que la prueba se acepte es que la prueba sea lícita, que sea legal. Por lo tanto, si se obtiene una confesión por tortura, no vale esa confesión. Y aparte que la persona comete el delito de tortura, pero no vale esa confesión. Si se intercepta una llamada telefónica, aunque hablen de la comisión de un delito, si no es con orden de juez, no vale esa prueba. Si se allana una residencia y se obtiene ahí drogas de un tráfico de drogas que se está haciendo o dinero de un secuestro, no vale esa prueba, no vale esa acta donde la autoridad diga que ahí encontró el rescate de un secuestro o encontró la droga, no vale esa prueba, no tiene ningún valor, aparte que se cometen delitos. Entonces, pues ¿por qué no tiene ningún valor esa prueba? Porque se trata de proteger al ciudadano de que la autoridad o estos grupos subversivos, pero en el caso de la autoridad, no violen las garantías individuales de las personas con el propósito de investigar un hecho delictivo, por ejemplo. Entonces, no puede obtenerse una prueba legal de un procedimiento ilegal. Eso no solo hace que sea un delito, sino se invalida la prueba, porque la prueba no es lícita. Así es que, digamos, eso ocurre en esos casos. Licenciado, perdone, eso Dígame. que usted indica es lo que se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado. Exactamente, exactamente así se llama. Así se llama, es la teoría de los frutos del árbol prohibido o del árbol envenenado, que es una doctrina desde hace ya muchos años, creada básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero es esa que usted menciona hoy. Licenciado, gracias. Una consultita. Por ejemplo, en este caso que usted menciona, se me vino a la mente un suceso que le pasó a un amigo, de que, por ejemplo, le secuestraron a su hijo, y en este caso, pues gracias a Dios, él hizo la denuncia, y entonces coordinaron la Policía Nacional Civil y hubo una división que se llama DINC. La situación está de que ya habían acordado que uno de los secuestradores iba a ir a recoger el dinero ahí a la entrada de Palín. Entonces, pues el papá vino y llevaba el dinero. Entonces los investigadores del DINC vinieron y agarraron en fragancia al malhechor recogiendo el dinero. Entonces agarraron a esta persona que estaba recogiendo el dinero, y los del DIC vinieron y le pegaron una tunda, pero en partes vitales, pues donde no se ve, pero para sacar la información en dónde estaba la persona secuestrado. Ajá, la secuestrada, y le sacaron más información, toda la información que ellos querían para poder llegar con la persona secuestrada.
Entonces, ahí no hay delito, Lick. Sí, sí hay delito. Claro, claro que hay delito. Esa es Porque ahí una prácticamente tortura. hicieron tortura para sacar información. Sí, claro que es una tortura. Claro que es una tortura. Y sí hay delito, por supuesto. Así es que el caso concreto, digamos, haberlo detenido cuando llevaba estaba recogiendo el rescate, eso no era delito, porque era un delito flagrante, como usted bien lo dijo. Pero golpearlo, provocarle sufrimiento físico para obtener información, eso es tortura. Eso es tortura, ¿verdad? Y si es un... Licenciado, y ¿Sí? no, entonces, lo que dice casi que de último, que no se considera tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público, ¿no Eso ahí aplicaría está. entonces en ese caso? Fíjese que no. Le voy a decir en qué caso, le voy a dar un ejemplo en donde aplicaría. Aplicaría en el caso, digamos, de que se haya dado un delito de violación, por ejemplo, o un delito de homicidio, y en la escena del crimen hayan quedado algunas gotas de sangre en el piso, o en un sillón, o en una ropa, en cualquier lugar, que hayan quedado gotas de sangre. Entonces, y hay una persona que está siendo procesada por ese homicidio o por esa violación. Y una de las partes o el Ministerio Público quiere hacer una prueba de peritaje y quiere hacer una prueba de ADN para ver si esa sangre que encontraron en la escena del crimen es la misma sangre del procesado. Entonces, le piden al juez que autorice una extracción de muestra de sangre de la persona procesada. El procesado no se puede oponer bajo el argumento de que es una tortura para él, no porque el juez lo autoriza. Y si el juez lo autoriza y el juez ordena que se haga esa prueba y le notifica al procesado que debe permitir que le extraigan sangre porque es para una prueba, un peritaje que se va a hacer, él tiene que permitirlo. Y si no lo permite, entonces la policía lo va a forzar a inmovilizarlo para extraerle la prueba de sangre, pero es con orden de juez. Y el juez está actuando en el legítimo ejercicio de su deber, pero no es para torturarlo, ni para que confiese, sino es para hacer un peritaje sobre su sangre, que es diferente al caso de los policías que capturan flagrantemente a un secuestrador y lo golpean y lo torturan para que les diga dónde está el secuestrado. Eso no lo autorizó ningún juez. Entonces, eso sí es tortura. El caso que estamos Gracias, mencionando, licenciada. no tenga pena, el caso que estamos mencionando es cuando el juez ordena, pero por eso dice, no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente. ¿Quién es el competente? El juez, en el ejercicio legítimo de su deber, que es permitir que se haga ese peritaje. ¿Verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta. Todo claro, todo clarito. Muy bien, entonces si me hacen favor, vamos ahora, ya casi para concluir, a ver el artículo 201 ter. Si me hacen favor de leerlo, delito de desaparición forzada. Artículo 201. Desaparición forzada. Adicionado por artículo 1 del decreto 3396 del Congreso de la República. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público
pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, comete delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar máximo de prisión cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Solo tomen en cuenta pues que la pena de muerte ya no se puede aplicar en Guatemala. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que yo quisiera que veamos ahora es los elementos del delito de desaparición forzada. Primero, la privación de libertad de una persona ocultando su paradero o negándose a revelar su destino. 2, que la acción se ejecute con orden o autoridad del Estado. Y 3, un ánimo de privar de libertad al desaparecido y ocultar su paradero. Entonces, en este caso particular, nosotros vemos que se trata de un delito, al igual que el de tortura, cometido por autoridades del Estado con fines políticos, reteniendo ilegalmente a alguien, desapareciéndolo, no negando la información sobre dónde se encuentra detenido, o bien sin fines políticos, pero realizado por elementos del cuerpo de seguridad del Estado, o bien por grupos terroristas. Prácticamente aquí ustedes van a encontrar que la diferencia entre la desaparición forzada y el secuestro es que en el secuestro se trata de obtener un rescate, canje de personas o cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. Mientras que en la desaparición forzada, básicamente lo que priva es una intención de carácter político. Y el delito, tal y como lo dijimos al principio, en el caso del secuestro, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. Lo mismo que el secuestro, que es permanente mientras no se libere a la víctima. Bueno, eso sería en cuanto a la desaparición forzada. Y para concluir, si me hacen favor, leamos ahora el artículo 202, sometimiento a servidumbre. Licenciado, perdón, ¿le puede dar algún ejemplo del artículo 201 de la desaparición forzada, por favor? Bueno, es en aquellos casos en donde en épocas de violencia política, digamos, en algunos casos se mataba a personas, ahora en otros casos lo que se hacía era retenerlos, llevarlos a cárceles clandestinas y mantenerlos privados de su libertad. A una persona particular que le realizaban eso, sea con orden de funcionario público o aquiescencia, que es una aceptación del funcionario, o bien por cuerpos de seguridad del Estado, por policía, por ejemplo. Y quitarle la libertad, mantenerlo retenido por esos motivos políticos, básicamente. Gracias, licenciado. Para servirle, para servirle. Bueno, entonces veamos ahora el artículo 202, sometimiento a servidumbre, si me hacen favor.
Artículo 202. Sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si vemos los elementos de este delito de sometimiento a servidumbre, el primero es reducir a una persona a servidumbre. Es suprimir la libertad para que realice actos de servicio en favor del sujeto activo, casi como una forma de esclavitud. 2, propósito de suprimir la libertad, o sea, aquí el sujeto activo actúa en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Le suprime su libertad, le quita su libertad de decisión y lo obliga a que preste servicios en favor del sujeto activo del delito. Es un sometimiento a servidumbre, es como una esclavitud, que se castiga pues con la pena que aquí aparece establecida, que es una pena de 2 a 10 años y que castiga a esa persona que está vulnerando la libertad de otro, obligándole a prestarle servicios. Es diferente a una relación voluntaria, una relación contractual, donde hay un salario de por medio y en donde es la voluntad. No importa que el contrato sea verbal, los contratos pueden ser escritos o pueden ser verbales. Y si una persona acuerda con otra prestarle servicios en su residencia, por ejemplo, o en una oficina, en donde fuera, le acuerdan prestar servicios a cambio de un salario, es diferente porque no le está violentando su libertad, ni le está suprimiendo su libertad. Por eso, este es un delito doloso y el segundo elemento del delito es el propósito de suprimir la libertad del sujeto activo, que es no dejarlo que decida, sino someterlo a esa forma de esclavitud, ¿verdad? Ese es el delito de sometimiento a servidumbre. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, Bien, entonces, licenciado, disculpe, dígame. yo al respecto del tema estoy, voy a estudiar para estar más clara, pero considero que voy entendiendo. Ahora yo tengo una duda con respecto a una pregunta del examen y no sé si estoy en el momento correcto como para abordar el tema o usted me indica. No, pues dígamelo. Fíjese que decía en el proceso de intercrímenes, decía que una persona y su intención era desfigurarle el rostro a otra persona. Entonces, realizó todas las acciones y pasamos todo el camino del proceso intercrímenes. Entonces, la pregunta del examen era si había, logró lo que él se había propuesto. Su objetivo lo logró porque le desfiguró el rostro a la persona. La pregunta era que si el resultado estaba consumado o sea, si había terminado todo el proceso o había quedado como tentativa. Entonces, yo no sé si estoy confundida, pero como la intención era desfigurarle el rostro y sí lo hizo, ahí estaba consumado el proceso. Sí, así es. O sea, que no quedó en grado de tentativa porque no o sea, al terminar un proceso no significa siempre que vaya a dar muerte, sino que es la intención original si cumple si cumple su objetivo. Sí, así es. Si la intención era esa y eso fue lo que logró hacer, entonces el delito ahí está consumado. Muy bien, es que eso me estaba pero quitando el sueño porque uno cuando estudia tiende a confundir algunas cosas y entonces yo no sabía si era pues como quitarle la vida, ese era el delito consumado, pero no, porque no era esa su intención, sino intención era provocarle una lesión gravísima, desfigurarlo, lo logró, entonces el delito está consumado porque no estaban hablando de intención de matar. Así sería, ¿oye? Muchas gracias por la información, licenciado. Para servirle. Bueno, jóvenes, entonces me alegra mucho saludarles, gracias por su atención y que tengan una feliz noche, ¿oye? Gracias, doctor. doctor. Noche, doctor.